noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. El contacto a esta hora es con el abogado Paulo Caña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, para hablar sobre este proceso de renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. El concurso en su fase de postulación ha iniciado ya el pasado 6 de agosto, como lo indicamos, y se habla sobre un concurso necesario, pero es urgente. Le preguntamos inmediatamente, abogado Caña, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Hola Fausto, muy buenas noches con usted, gracias la invitación y buenas noches con todas las personas que nos siguen a través de este medio. Gracias. Sí. De acuerdo a la pregunta que me hacía Fausto, considero que sí, es necesario ya el cambio de los jueces en la Corte Nacional, pero más necesario es que este proceso, esta selección sea en forma transparente y clara, no solo para todas las personas que integramos el sistema judicial, sino para toda la sociedad ecuatoriana. Ahora hablamos de 7 nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia y hablamos de esta necesidad de transparencia, de claridad, sobre todo en un concurso público que lleva adelante un Consejo de la Judicatura que está enredado en escándalos, en cuestionamientos, y me refiero concretamente a 2 de los vocales, Juan José Morillo y Maribel Barreno, quienes están ya en un proceso por un presunto tráfico de influencias. Esto de alguna forma empaña este proceso. Hay quienes desde varios sectores han cuestionado, han dicho, bueno, como ellos al final del día, a pesar de que haya comisiones ciudadanas en el camino dentro de este proceso, serán quienes también designen entre los eventuales mejor puntuados y quienes lleguen a la fase final del concurso. ¿Cómo garantizar transparencia con 2 elementos con esta situación? Considero que no necesariamente empañen el concurso, pero sí creo que lo óptimo sería que estos 2 vocales, estos 2 abogados vocales, se separen de esta selección del concurso y den paso a que otras personas estén en dicha selección. Y esto, sumado a la transparencia, a la publicidad que debe tener el concurso, considero que va a ser de lo más óptimo y de lo mejor. Y obviamente esto va a mejorar el sistema judicial desde todos los ámbitos, no solo desde el ámbito técnico, no solo desde el ámbito que tienen que resolver algunos juicios pendientes, sino también que va a dar transparencia a todo el sistema judicial que lamentablemente se ha visto últimamente cegado por todos los temas caóticos que ha existido dentro de la función judicial. Se trata, sin embargo, de un proceso de renovación. Lo que está haciendo en este momento el Consejo de la Judicatura es retomar un proceso de renovación que debió concluir hace poco más de un año. No obstante, otro de los cuestionamientos o planteamientos que se hace desde algunos sectores, incluso ciudadanos, es la coyuntura, esta coyuntura electoral que necesariamente va a servir incluso para campaña de algún sector, incluso para hacer cierto tipo de relación sobre la politización de la justicia. ¿Esto no es otro punto que debió considerarse, dada la coyuntura electoral, este momento inédito que se vive en el país? Tomemos en cuenta que el proceso debía llevarse a cabo, si la memoria no me falla, en marzo de 2021, después otra vez en diciembre de 2022, y finalmente hoy que ya estamos en camino de esta selección. Más allá de que nosotros seamos una de las personas que siempre peleamos para que haya independencia judicial y también del mismo modo, en el mismo sentido, del mismo modo que se despolitice la justicia, que es necesario para nuestra sociedad, obviamente están coincidiendo con las elecciones generales que tenemos en nuestro país. Pero si es que nosotros tomamos, me refiero a todas las personas que pueden estar inmersas en esta selección, incluyéndonos a nosotros como Colegio de Abogados de Pichincha. Si nosotros tomamos todo este proceso en forma de publicidad, es decir, que sea público para toda la gente, que exista transparencia, que exista claridad, considero que va a ser un proceso que no tendría por qué ser amañado o considerarse amañado. Para esto es necesario que cuando se hagan las pruebas escritas, cuando se hagan las pruebas orales, cuando se haga la audiencia que tiene que hacer cada una de las personas que vaya adelante en el proceso, debería esto ser transmitido por redes sociales, a través de las redes sociales del Consejo de la Judicatura, y toda la sociedad poder observar, mirar, analizar cómo es la respuesta o el desenvolvimiento de cada uno de los candidatos a los jueces
que están ahora pendientes para la Corte Nacional. Dos puntos interesantes. El primero, que usted ha mencionado que sí existe la necesidad, dado los cuestionamientos y el proceso penal que enfrentan dos de los vocales del Consejo de la Judicatura, que puedan eventualmente hacerse un lado, dar un paso al costado y permitir que sus alternos pues participen ya activamente de este proceso de renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. Por otro lado, también ha mencionado el hecho de que se pueda dar publicidad a todas y cada una de las fases del proceso. Pero ¿qué garantía tenemos de que lleguen en efecto buenos perfiles a ser parte de este concurso, tomando en cuenta hay que decirlo, el desprestigio que tiene la función judicial en este momento? No es como en otros tiempos, en otros momentos, donde era un privilegio realmente ser parte de una Corte Nacional de Justicia, de una institución como tal, o en el caso de otras cortes. Pero ¿es este un momento adecuado como para que se atraiga, se pueda llegar con grandes perfiles de juristas, de abogados? Las garantías no las tenemos, pues lo que usted dice es bastante lógico y real. Lamentablemente el sistema judicial ha sido caótico y ha estado envuelto en muchos temas mediáticos y en muchos temas de corrupción. Pero considero que sí existen estos perfiles, sobre todo desde la parte académica, de la cual yo considero y sugiero que las universidades deberían proponer nombres desde sus profesores para que sean integrantes a esta selección a la Corte Nacional. Así también no podemos dejar a un lado y para nada a los servidores públicos, llámese ellos fiscales, llámese jueces de los primeros niveles, llámese también defensores públicos y abogados de libre ejercicio que desean postularse por servir al sistema judicial y obviamente a la patria. Esperemos que los perfiles que vayan a presentar sean de los mejores y los más aptos para este cargo que conlleva mucha responsabilidad para el país. Bueno, creo que todos tenemos una posición política, sin duda, eso no se puede evitar, y mucho menos en gente que tiene su trayectoria en el ámbito del derecho, pero ¿hay una contaminación política en la justicia? Lamentablemente, y no desde recién tiempo, sino desde mucho tiempo atrás, nosotros hemos visto que lamentablemente la justicia se encuentra politizada y está atada o amarrada, por así decirlo, las decisiones que van tomando a los gobiernos de turno. La idea es que los procesos que se inician y sobre todo los del ámbito penal, sean despolitizados, no tengan incidencia política y que se puedan resolver en base a los hechos, a la prueba que se va aportando en los diferentes juicios, y así las sentencias a las que arriben los jueces, sean estas de ratificatoria de inocencia o de culpabilidad, sean ceñidos a la ley. ¿Por qué? Porque después todos estos procesos que han sido mal sentenciados, que han sido mal condenados, irán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nosotros a futuro, mediato o inmediato, seremos quienes paguen las indemnizaciones por esta mala administración de justicia. ¿Cómo evitar o cómo quitar esta sombra que existe respecto, me refiero a la contaminación política, no a la política como tal, sino a la contaminación política en la justicia o eventualmente en estos procesos de renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia? Cuando se sabe, se ha dicho, es un secreto a voces, hay varios sectores políticos, alguno en especial que tiene interés en poner a tal o cual juez, de los cuales ya se dice tal abogado, tal jurista tiene una inclinación por un partido político, tienen ya un propósito. Se ha dicho incluso que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social alista temas relacionados a concursos, a cambio de autoridades. En este sentido, ¿cómo evitar que esto llegue a concretarse? Yo pienso que dos momentos. El primero, el momento de los requisitos en el que se indica cuáles podrían ser los opcionados, y después de que se presentan los perfiles y que pasan las pruebas escritas, las pruebas orales y la audiencia pública, hacer una debida selección tomando en cuenta que quien quiera participar a estos cargos como de jueces de la Corte Nacional no tengan un apego político, no hayan sido inscritos anteriormente a un partido político. Con eso en algo seleccionamos. Y decía un posterior,
¿En qué sentido? Que nuestro Código Orgánico Integral Penal, así como nuestra Constitución, debería reformarse en ciertos aspectos, sobre todo en la publicidad que deben tener los juicios. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos visto limitados a hacer un análisis de diversos juicios que se encuentran en la palestra pública, toda vez que no conocemos, más allá de lo que nos puedan contar fiscal o los abogados de los procesados que se encuentran inmersos en dichos juicios, pero deberíamos tener esta publicidad para que toda la sociedad ecuatoriana que esté interesada pueda ver el desarrollo de estas audiencias y con ello incluso poner un límite a los jueces al momento de resolver, que obviamente tendrán que hacerlo en derecho y, como indico, sea que ratifiquen el estado de inocencia o sea que digan o resuelvan la culpabilidad, siempre sea en función de las pruebas que se van aportando dentro del juicio. Y por eso también nosotros, y ya estamos siguiendo una línea del sistema anglosajón sobre el aporte de las pruebas, y hablo específicamente a la litigación oral que ya se está dando en nuestro país y la aportación de pruebas, que con ello nos puede llevar a una verdad real, verdad jurídica, que es lo que se requiere en los procesos para poder llegar a los fallos que determinan los jueces. ¿Y este exceso de publicidad no puede ser otro riesgo? Yo considero que no, porque si se la maneja de manera adecuada, sobre todo en la parte de las alegaciones, puesto que el momento de entregar las pruebas obviamente no podrían estar los testigos conectados a un Zoom, a una conexión telemática, sino deberían estar en forma presencial, y con eso se limita en buena forma el que se puedan contaminar los testigos. Porque, insisto, lo que requiere el proceso penal es llegar a una verdad formal, una verdad real, traducida a la verdad procesal, y con ello se pueda tomar resoluciones adecuadas. Importante información y análisis, sobre todo sobre lo que ocurre respecto a la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. Doctor Ocaña, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Mucho gusto, una buena noche. Gracias. Ha sido el abogado Paulo Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, hablando sobre la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. El Consejo de la Judicatura ha emprendido un concurso público de méritos y oposición para designar a 7 nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia. Ocaña ha dicho que respecto de los cuestionamientos que existen sobre la participación de 2 vocales del Consejo de la Judicatura, quienes enfrentan un proceso penal, nada menos que por presunto tráfico de influencias, nos referimos a Juan José Morillo, el vocal de los audios que fueron polémica desde hace varios meses, y también a Maribel Barreno, que deberían hacerse a un lado, permitir que sus alternos sean parte de este proceso de concurso. Esperemos que que no es un pedido de un solo sector, sino de varios sectores, para garantizar algo de transparencia en este concurso público. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.